Italia es un fantástico país en el que recorrer sus pueblos puede ser una actividad fascinante para muchos turistas. Acá les dejamos una lista de 10 pueblos imperdibles del sur de Italia. Atrani. Atrani es una localidad de 965 habitantes en la provincia de Salerno, como parte de la costa amalfitana. Es un pequeño pero encantador pueblo en lo alto de los acantilados de esta famosa región de Italia y ha sido declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Se encuentra en una estrecha franja de tierra de menos de 1 kilómetro cuadrado, entre el Monte Aurio y Civita, en la desembocadura del Valle del Dragone. Su estructura típicamente medieval es una de las mejores conservadas, con estrechas callejuelas e infinidades de escaleras. Está a un poco más de 2 kilómetros de Amalfi, a donde se puede llegar a pie sin problemas. Arberovelo. Si de pueblos llamativos y peculiares hablamos, Arberovelo es uno de los mejores ejemplos. Este es un lugar de ensueño, una pequeña joya situada en el Valle de Itria, en la provincia de Bari, al sur de Italia. Su estructura típica cuenta con más de 1500 trulli inscriptos en 1996 en la lista de patrimonios de la UNESCO. Por eso Arberovelo es considerada la capital de los trulli. Estas construcciones que te van a fascinar no se han visto afectadas por el paso del tiempo. A su inigualable armonía arquitectónica se le suma el clima mediterráneo y la oferta de alojamientos. Positano. Positano es una localidad situada junto a un acantilado en la costa amalfitana del sur de Italia. La suerte del pueblo comenzó a cambiar en los años 50 gracias al turismo internacional. Hoy en día es un destino de vacaciones popular con una hermosa playa de guijarros y sus calles empinadas, estrechas y repletas de boutiques y cafeterías. Está conectada con otras ciudades de la costa a través de una increíble y bellísima ruta de senderismo. Por eso Positano es ideal para disfrutar sus diferentes contrastes, pero también con escenarios que parecieran sacados de películas. Matera. Aunque tomada como un pueblo, sus habitantes llegan a más de 60.000. Cuenta con un casco antiguo muy particular en el que las casas estaban excavadas en la roca caliza. Los Sassi y el conjunto de las iglesias rupestres de Matera fueron declarados por la UNESCO Patrimonio de la Humanidad en 1993. Esta es una de las ciudades más antiguas del mundo y allí se unen naturaleza, historia y cultura. Es conocida como la ciudad de los Piedras y en ella se guardan evidencias de asentamientos humanos desde el Paleolítico hasta la actualidad. Esta es una perla de la región de Basilicata que merece ser visitada al menos una vez en la vida. Morano Calabro. En la provincia de Cosenza, en la región de Calabria, se encuentra este pueblo que posee uno de los centros históricos más intactos y fascinantes. Sus casas están adosadas unas a otras y repartidas por las laderas de una colina. El pueblo fue una estación romana en su momento, lo que hace que resguarde grandes historias a lo largo de él. El centro histórico, caracterizado por sus callejuelas, alberga interesantes monumentos y sitios para conocer, como la iglesia de los santos apóstoles Pedro y Pablo, la iglesia de San Nicolás o el Museo de Historia de la Agricultura y el Pastoreo. Entre los productos locales se destacan los embutidos de cerdo, los quesos y las pastas hechas a mano. Castelmessano. Este municipio, situado en el territorio de la provincia de Potenza, en la región de Basilicata, es como un pueblo esculpido en la roca, ya que es parte del paisaje de la cadena montañosa que la abraza. La geografía de Castelmessano es parte de una reserva natural. Con sus profundos cañones que la rodean, se sitúa en el centro del escarpado y salvaje paisaje de este parque. Sus habitantes han logrado con audacia conectar a lo largo de los siglos las casas entre sí, a través de escalones, entramadas callejuelas, intrincados callejones y sombríos pasajes. Es un pueblo de lo más peculiar y encantador, ofreciendo un contexto urbano muy fascinante para los viajeros. Scilla. Scilla es una bonita localidad de la región de Calabria, ubicado en un promontorio de la entrada norte del estrecho de Messina, informalmente en lo que sería la punta de la bota italiana. La localidad está dividida en 3 partes: San Giorgio, que es el centro de la ciudad, Marina Grande, el centro de vacaciones con restaurantes y hoteles, y Chianalea, conocida como la ciudad de los pescadores, un barrio costero que ha sido inscrito en el listado de La Borghi Più Belli d'Italia, uno de los pueblos más bonitos de Italia. La belleza del lugar se entrecruza con leyendas, ya que dicen que es el sitio donde, según la mitología griega, habitaba Éschila,
un monstruo marino con 6 cabezas caninas que fue una pesadilla para los marineros que recorrían este trayecto del mar y que fue citado por Homero en la Ilíada. Marzamemi. Y si viajamos a la isla de Sicilia vamos a tener la oportunidad de conocer maravillosos pueblos y uno de ellos es Marzamemi. Este es un pueblo costero en la costa del mar Jónico al sureste de Sicilia, en la provincia de Siracusa, a las puertas del oasis faunístico de Vendicari. La historia de este encantador pueblo ha estado ligada a la pesca, ya que es muy conocida gracias a la almadraba de Marzamemi, lugar de pesca de atunes y conocida desde la época de los árabes, pero también gracias a sus puertos, desde los que durante siglos partían y llegaban barcos comerciales que transitaban por el sureste de Sicilia. Alrededor de la almadraba se ha desarrollado el pequeño centro de la ciudad, formado por edificios bajos de piedra y pequeños restaurantes que hacen que este lugar sea aún más fotogénico. Taormina. Taormina es una localidad ubicada en la costa de Sicilia en lo alto de un monte, lo que la convierte en una terraza natural sobre el mar. Es una ciudad que te da la bienvenida en cualquier época del año con su espectacular clima mediterráneo, su centro histórico rico de monumentos y atrapantes historias y sus vistas al mar turquesa. Además, Taormina se encuentra cerca del Etna, un volcán activo con senderos que conducen a la cima. Pero además, el municipio es conocido por el Teatro Antico de Taormina, un antiguo teatro grecorromano que aún se utiliza hoy en día. Y otra cosa que no es menor es que Sicilia es mundialmente famosa por su buena comida, y la ciudad de Taormina no es una excepción. Aquí son muchas las tentaciones culinarias que podés aprovechar a degustar. Polignano a Mare. Esta es una localidad de la provincia de Bari, en la región de Puglia, y es una ciudad existente desde los tiempos del Imperio Romano, cuando era una aldea de pescadores. Actualmente ha tenido un desarrollo enorme como área residencial en las afueras de Bari. Su principal actividad viene siendo la pesca, la agricultura y algunas pequeñas industrias alimentarias. Caracterizada por lo blanco de sus construcciones y su ubicación sobre un acantilado con vistas a una ensenada de ensueño, es una de las ciudades más bonitas de la costa adriática. También es considerada la localidad costera más acogedora del mundo del año 2003, según una de las ediciones de los Traveler Review Awards. Además de su patrimonio natural y cultural, la comida y las tradiciones locales, los motivos sobran para conocer la cuna de Domenico Modugno, el legendario autor e intérprete de Volaré, una de las canciones italianas más conocidas del mundo. Y hasta acá el video. Muchas gracias por mirarnos. Si quieren conocer más contenido como este, los invitamos a que se suscriban al canal. Nos vemos hasta la próxima.